Hola, mi nombre es Elena Mandel, soy psicóloga, terapeuta familiar sistémica, terapeuta alternativa y les quiero contar un poco hoy del abandono. Les voy a contar un caso de dos hermanitas que yo atendí hace muchísimos años. Yo trabajaba en el Consejo del Menor y la Familia, entonces hacía asistencia directa y me habían asignado el seguimiento de una familia de, de dos hermanitas que estaban a cargo de unos familiares, de los tíos, porque el papá los había abandonado y la mamá había desaparecido. Entonces fue el seguimiento familiar de la familia en esa época. Las nenas eran muy chiquititas, entonces una iba a sala de uno, otra sala de dos. No se habían manifestado aún indicadores de nada, porque no había control de esfínteres, pero luego se fue dando que una de las nenas tenía encopresis y había situaciones como familiares por las que bueno, se le asigna a los tíos la guarda de esta familia y se acompaña la inclusión de las nenas en el jardín, eh, las vacunas, los controles pediátricos, se le van dando indicaciones a la familia que va cumpliendo todo, la casa que tenían estaba buena, cubría las necesidades de las nenas, les daban camas, y, y el papá era un tipo que aparecía, desaparecía y cuando aparecía se armaba lío porque las nenas quedaban como muy lastimadas. Y entonces era el conflicto que se armaba cuando venía el papá, las nenas vivían con los tíos y tenían una perrita. Y cuando venía el papá, toda la configuración familiar se modificaba porque la perrita empezaba, digamos, con los gritos, empezaba a chumbar y se sumaba a un sistema como que iba levantando presión. Entonces nada, esta familia cumplió con todos los requisitos, no se veía indicadores ni nada y se los egresa del programa que se llamaba Fortalecimiento de Vínculos Familiares y Comunitarios. Muchos años después, ellos llegan conmigo como terapeuta familiar sistémico. Y ahí me toca atender a las nenas. Y, es decir, como yo ya había hecho el seguimiento, tengo la posibilidad de forma psicológica de continuar. Los tíos me contactaron. Y de ahí fue algo que a mí me impactó sobremanera, una consulta donde una de las nenas, son Lucila y Macarena. Lucila me habla, las dos me hablan del abandono. ¿Y qué significa el abandono en dos nenas chiquitas? En ese momento, cuando yo las atiendo en el consultorio, tendrían 8 o 9 años. Habían ya pasado muchísimos años sin vernos. Entonces esto es lo que escribí y lo que les quiero compartir, porque yo siempre cuento que trabajo con regresiones a la niñez y que son muy terapéuticas, pero acá les quiero contar como un ejemplo de lo que es una herida de niñez, donde probablemente muchos al escuchar resuenen con algo de lo que les pasó a ustedes en su propia vida. Así que con permiso les voy a leer. El abandono según Lucila. Nosotras nos fuimos a un cuartito arriba con la perrita, cuenta Lucila. Nos queríamos quedar lejos de los gritos. La perrita escucha los gritos y empieza a chumbar. Con nosotras pasa lo mismo. Cuando nos escucha discutir, empieza a chumbar. Después que medio se habían calmado un poco los gritos, la perrita quería bajar y la perrita se acercó a consolarlo. Según Lucía, la perrita se compadece de la tristeza ajena y viene a acompañar a quien ve llorando. El abandono, según Lucila,
es como una cápsula que vive dormida dentro de su organismo y que está llena de cosas feas y tristes. Que a veces le pasan cosas cuando la visita el papá que hacen despertar y explotar la cápsula. Cuando la cápsula explota, sus partes se reparten de manera muy rápida por todo su cuerpo y le invaden y la hacen transformar en una persona mala que no quiere a nadie y no quiere a nada. Eso le pasó el sábado cuando vino su papá a visitarlas a su casa. Les trajo de regalos perfumes que estaban por la mitad y otros estaban medio rotos. A Macarena le trajo 2 por la mitad y a ella le trajo 1 por la mitad y 1 roto. La tía se quedó como llorosa. El tío trata de irse y grita: ¿a tu papá y te transformás en el increíble Hulk? Sí, y lo peor es que no quiero ser así de mala. Bueno, entonces tendremos que trabajar para aprender a controlar que esa cápsula no explote o cómo dirigir el enojo si explota. Le pregunto a Lucila: y además de quedar así de mala, ¿cuántos días dura en la familia el malestar? Ambas coinciden en que todos están nerviosos un par de días, incluso la perrita. ¿Y con vos, Macarena? El abandono, según Macarena, es distinto. A ella le da por dormir mucho y por tener miedo a estar sola o ir sola al baño. ¿Y qué pasa con los gritos? Entonces Macarena me contesta: a veces despierto a Lucila para que me acompañe al baño porque tengo miedo. Lucila cuenta que Macarena la arrastra a no dormir porque ella apoya la cabeza en la almohada y se duerme. Ella ya aceptó que el papá no la quiere y no le importa. Lo que no tolera es que venga a escarbarle la lastimadura y con su brazo empieza a hacer movimientos así y se escarba y se escarba. Era interminable lo que ella estaba, ¿no es cierto?, en la consulta, así, no era interminable. Es como que te taladra siempre en el mismo lugar. En cambio, Lucila se dio cuenta ahora. Ella tenía la ilusión de que el papá la quiera, pero ya entendió que no. Agregó que lo bueno de darse cuenta de que él no la quiere es que ella también puede elegir no quererlo y elegir querer a su tía, que la eligió desde que era muy bebé. Agrega Macarena: ni siquiera es original, papá. Hace 2 años también nos trajo de regalo perfumes por la mitad y ahora son exactamente los mismos. Entonces yo les digo, como si fueran de la misma persona, como si él se enojara, se los sacara y se los regalara a ustedes. Y Mica entonces le encuentra sentido a estos regalos que le trae el papá. Bueno, esta es una historia de 2 nenas y es una situación anecdótica que a mí me impactó mucho porque, bueno, porque fue como un caso único para mí poder integrar, ¿no?, un seguimiento del Consejo del Menor con una cuestión terapéutica. Y la descripción del abandono me parece, la copié porque me dejó súper impactada, ¿no? Esta idea de la cápsula. En la vida hay muchas personas que sufren trastornos de iras y de ira intermitente, gente que tiene temas muy explosivos, ¿viste? Los que van en el auto exaltados con la bocina, con los gritos, personas que pueden ser muy reactivas de manera violenta. Hay personas que han sufrido situaciones de abuso, de malos tratos, que han continuado muchos años, y en realidad son los traumas infantiles los que a nosotros nos marcan y
marcan en gran medida nuestro destino. ¿Por qué? Porque cuando nos pasan situaciones, yo cuando las atendía a estas nenas, no me dedicaba a la hipnosis, ojalá las encontrara, les regalo la consulta a las hermanas. Para mí fue, digamos, de ver algo donde yo estuve, acompañé, pero no podía hacer más, a pensar que, bueno, con una regresión a la niñez, nosotros vamos a explorar qué es lo que ese niño o niña sufrió, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pensó? ¿Qué es lo que sintió? eh, Cuáles son las reacciones físicas, cuáles son las reacciones mentales, las reacciones emocionales. Acá están contadas en primera persona, en vivo. Esto no es una regresión, esto fue copiar un trauma mientras estaba sucediendo, con todo el impacto, ¿no? De saber que uno no puede hacer nada. Entonces, una regresión a la niñez es regresar a ciertos recuerdos que están vinculados con el origen de lo que nos pasa. Pongamos la autoestima baja, ansiedad, no puedo dormir, no tengo dinero, no tengo estabilidad laboral, lo que sea. La regresión a la niñez nos permite ir del presente al pasado, a cuando el paciente, ¿no es cierto?, en cuestión fue un niño y lo acompañamos, ¿no es cierto?, uno lo acompaña con la ternura que se acompaña al niño que está sufriendo, porque en ese momento eh, está viviendo experiencias como muy intensas, es un desbloqueo de trauma, una situación de recordar, revivir y reparar. Así que si han sufrido una situación de abuso que los dejó marcados, si se sintieron rechazados, si sintieron el abandono, o sea, si tienen, uno siempre habla de la herida de abandono. Yo de hecho tengo varios videos de las heridas de la infancia, pero esta en particular del abandono es la que marca muchos conflictos en la vida, que tienen que ver con la autoestima baja, que tienen que ver con el sobrepeso, que tienen que ver con la depresión. eh, Así que los invito, o con la ansiedad, ¿no es cierto? Personas que tienen el miedo a futuro. Entonces uno va a llevarlos a recordar qué te pasó, qué pensaste, qué sentiste, cómo o sea, cómo reaccionó tu físico. Y bueno, y este evento, esta situación que a vos te pasó cuando eras chiquitito y por la cual estás decidiendo consultar, ¿cómo te está afectando hoy en tu vida? ¿Qué te hace hacer? ¿Qué te impide hacer? Entonces la persona se empieza a conocer y entonces uno va desbloqueando traumas infantiles. Y en la medida que, digamos, si ustedes sienten que han sufrido heridas de abandono, bueno, esto se resuelve en una consulta, no necesitas nada más que la voluntad de revisar tu historia. Así que bueno, siempre copié había escrito esta historia del abandono según Lucila hace como, qué sé yo, 15 años. Y la tuve siempre guardada hasta hoy que decidí grabar este video. Así que les agradezco que me acompañen, los invito a pensar, a hacer una regresión, a hacerse ese regalo a sí mismos, tratarse con cariño y bueno, si papá, mamá no lo pudieron hacer mejor, si nadie te cuidó, si te dejaron solo, bueno, vos ya sos grande y vos podés dar un paso, hacer algo diferente para intentar sanar esta herida que te está limitando en tantos aspectos de tu vida. Así que gracias por acompañarme, los invito a darle un like y a compartir. Gracias.